The Amazing Digital Circus es una serie web muy popular creada por Glitch Productions que estoy más que seguro que la gran mayoría debe de conocer. Su popularidad se ha debido a sus situaciones cómicamente oscuras, su historia oculta y misteriosa y por supuesto su ambientación y personajes que enamoraron a millones de espectadores en YouTube y Netflix, donde un grupo de humanos queda atrapado en un software digital que es controlado por una inteligencia artificial que nos obliga a hacer todo tipo de actividades sin dejarlos escapar. Todos amamos la serie por diferentes razones, ya sea porque te gusta shippear a Jax con Pogni o porque quieras saber cuál es el desenlace de esta historia y creas tus propias teorías. Pero ¿qué pasaría si te digo que el videojuego en el que están atrapados estos humanos en verdad existe? Bueno, en el video de hoy vamos a conocer a The Amazing Digital Circus Lost Demo, un fangame del circo digital que la verdad ha dado mucho de qué hablar y nos pondría en la perspectiva de Pomni, su protagonista. Si te interesa, te lo cuento todo en el video de hoy. Buenos días, tardes o noches, y empezamos. Y bueno, ¿qué es The Amazing Digital Circus Lost Demo? Este es un videojuego creado en el motor Unreal Engine totalmente gratis, ya que bueno, es un fangame de la webserie desarrollado por Yaman Studios, un animador que ha trabajado en otros proyectos personales y o animaciones, como uno por al menos donde en 2 horas se podía escuchar música temática y ambientada dentro de la carpa del circo, con animaciones propias así como una animación dedicada a Jax. Pero este proyecto terminaría convirtiéndose en su primer videojuego basado en la temática serie popular. Al principio fue mostrado hace un par de meses atrás como un pequeño avance que rápidamente se propulsó dentro de la comunidad de fans de la serie por la posibilidad de que alguien estuviera trabajando en un juego basado en esta serie. Lo que por supuesto no hizo esperar la respuesta de todo el mundo que estaba esperándola, por lo que solo hace unos días atrás fue el lanzamiento de apenas la demo técnica de lo que sería este juego. Y después de haberlo jugado completamente gratis, puedo decirles que es fenomenal. El juego nos pone en el papel de Pomni, la protagonista de la serie y evidentemente del nuevo juego. En él teníamos pautada una especie de cita o reunión con Ragata, que se ve abruptamente interrumpida por la aparición de Cain en escena, quien nos da una lista rara de cosas que tenemos que hacer en el día para mantener el circo en orden, como si de un juego se tratase. Por supuesto que Cain actúa como si fuera el NPC principal del juego y aunque los personajes del circo no lo sepan, ya están dentro de él ahora mismo. Podemos interactuar con todos los personajes humanos de la serie y algunos de estos incluso contarán con las voces originales de la serie, hasta donde tengo entendido, o al menos el trabajo de actuación de voz es muy parecido como el que vi en Kinger, Cain, Pomni y Ragata. Good morning, my weird-shaped stuffed loaf of bread! Good morning? Isn't it just a lovely morning? So, how was your night? Sin embargo, no sé si de verdad se trata de los mismos actores de voz, por lo que de no ser el caso, qué buen trabajo de imitación pusieron para este fangame. Pero bueno, en este juego tendremos varios objetivos específicos, desde ir a buscar varias almohadas para reconstruir el fuerte de Kinger, conseguir varios dibujos hechos por Gangu que están regados por todo el circo, recolectar algunas monedas que Cain dejó para nosotros en todo el mapa, encontrar varias llaves y por supuesto gastar todas estas monedas. También habrá una misión secundaria bastante parecida a Luigi's Mansion en el que tendremos que atrapar a los Gloinks usando una aspiradora. Es una sección apartada en la que tendremos que saltar por varios obstáculos y tratar de no caer, mientras tenemos un temporizador que nos obliga a hacerlo rápido. Pero después de unos pocos intentos se puede hacer bastante fácil y la verdad que no complica mucho hacer esta misión secundaria. Además, las monedas que vamos encontrando en todo el circo nos permiten poder abrir varias puertas que hacen referencia a varios eventos dentro de la serie. Desde la puerta con la salida del primer episodio, la aparición del extraño NPC e incluso una en la que aparecerá Gumigu brevemente. Una aparición tan cruel como en la propia serie. Gumigu?
ya que, después de encontrarlo, Pomni lo verá explotar una vez más, y el medidor de sanidad de Pomni bajará casi a cero. Hay un medidor de sanidad que obstaculiza la vista y que se puede recargar fácilmente comiendo el pastel de Ángel, que se le puede comprar a Bubble, así como también al estar cerca de otros miembros del circo, lo que evidentemente calma a Pomni y evita que se abstraiga. Cada miembro del circo proveerá un pequeño diálogo correspondiente a Pomni. Por ejemplo, Pomni culpa a Jax de ser el causante de las bromas que vemos que pasaron dentro del circo, como la desaparición de las almohadas de Kinger o los dibujos de Gangle. Gangle le cuenta a Pomni sobre lo que solía hacer cuando era humana, mismas cosas que vimos que ocurrieron en la serie en el cuarto episodio. Y finalmente Ragatha le cuenta un poco más sobre su pasado y su madre, cosa que vimos en el quinto episodio. La aparición de Gumigu, por supuesto, corresponde al segundo, y hay detalles que nos dan a entender que todo el ambiente del circo está extraño, por el simple hecho de que es un videojuego. Un detalle bastante fiel porque, bueno, aunque la serie no lo dice explícitamente, gracias a los teasers previos que tuvimos de la serie meses antes de su salida, supimos que este software se asemeja mucho al de un videojuego interactivo para toda la familia que veríamos en una computadora de los años 2000. Hola, ¿cómo estás? Si te está gustando este video, quería sugerirte que te unieras a las membresías del canal. Con esta suscripción tendrás la oportunidad de destacarte y tener emojis, insignias, visibilidad como saludos para próximos videos y acceso a videos exclusivos que van desde cursos no certificados, herramientas de edición de video y mucho más. Y si no es posible, también puedes hacerlo al suscribirte y activar la campanita, ya que de esta manera me apoyas muchísimo y permites que el canal siga creciendo. Ahora sí, continuemos con el video. Y bueno, en realidad poco más se puede hacer en esta demo además de terminarla y explorar un poco el circo. La ambientación está muy bien trabajada para ser un proyecto hecho por un fan, así como también la vibra que produce. Realmente parece que está sacada de la propia Glitch Productions, cosa que podemos decir que no es el caso ya que ellos cuidan con su alma estos modelos y mapas. Pero aún así es interesante el hecho de que se hayan tomado el tiempo para recrear de esta manera fidedigna algo a partir de puras imágenes y que tenga casi toda la misma esencia que en la serie. Lo único notablemente criticable es que tiene algunos cuantos errores de iluminación y a veces siento que los controles son bastante toscos, pero estas son cosas que se pueden corregir y para hacer una demo honestamente no creo que sea algo que valga mucho la pena destacar como una falla notoria. ¿Qué tengo que pensar de este juego? Pues la verdad que vale la pena intentarlo. Está gratis, pueden descargarlo abajo mismo y darle una oportunidad si son fans de la serie. Quizás les agrade. Mi puntuación final para hacer una demo es de 8 de 10. La verdad, puro cine. Aunque al ser una demo, no sabemos cómo puede terminar este proyecto. Y bueno, ¿a ti qué te pareció? ¿Te gustaría ver más fan proyectos así? Déjamelo saber abajo en los comentarios.